Destinos hoy que no conoce. Muchas gracias. De Playa del Carmen, México, nos vamos directamente a Australia. Allí estamos en contacto con Flor y Gibran, los dos allí en Australia. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Más Info. ¿Qué hora es en Australia? Ya es sábado. Hola, bueno, muchas gracias por invitarnos. Acá en este momento son las 4 de la mañana. Ah, ¿y cuánto nos odian? ¿Durmieron algo o todavía no? Sí, dormimos. Sí, nos dormimos una buena siesta, nos acostamos tempranito. Bien. Y nos levantamos para estar bien despiertos con el mate siempre. Muy Tomando Australia. bien, muy bien. ¿Cuánto hace que A están las 10 de viviendo la mañana ya estás acostado. en Australia? En Australia. Estamos hace 5 años ya. Ajá. ¿Y por qué decidieron ir para allá? ¿Por trabajo? En mi caso, bueno, ambos dos vinimos con una Working Holiday, una visa que te permite trabajar y vacacionar durante un año. Y yo soy maestra jardinera. Cuando vine ya sabía que me quería quedar, así que me traje todos los papeles, hice las equivalencias y bueno, a través del trabajo me pude quedar y él de rebote. Y yo vine en realidad a visitarla a ella y me terminé quedando, porque vine con una primera visa, pero regresé a Chile y después al venir a visitarla, un viaje de 3 meses se transformó en algo de 5, 4 años, no sé. Mirá. Que llevamos viviendo acá. Linda, linda la historia. Bueno, y digo, ¿cómo es la vida en Australia? Le hubiera hecho la pregunta antes de la pandemia, seguramente mucho más entretenido que ahora, pero ¿cómo están viviendo con el coronavirus en el medio, no? Y la verdad es que nos sentimos bastante afortunados. En Australia, si bien hubo ciertos picos en algunos lugares como Melbourne o incluso acá en Brisbane, la realidad es que fue muy poquitito el tiempo que tuvimos que estar en cuarentena. Y hace bastante tiempo ya que llevamos una vida normal. Así que estamos súper bien. ¿Qué querés decir? Perdóname, Florencia. Sí. Diego Laje, muy buenas tardes. Pero ¿qué querés decir con vida normal? O sea, ¿está todo abierto? ¿Salen sin barbijo? ¿Cómo está siendo la pandemia en este momento en Brisbane? En este momento sí, está todo abierto, salimos sin barbijo, sí hay que respetar la distancia de 1,5 metros, hay carteles por todos lados que dicen cuál es la capacidad que cada lugar puede tener. Por ejemplo, yo trabajo en un jardín donde en la entrada tenés los carteles que dicen que hay que respetar el 1,5 metros de distancia, hay que tomarse la temperatura cuando entras, tenés que registrar la temperatura. Cualquier cambio de temperatura, por ejemplo, en el cuerpo de los niños, tienen que ir a su casa. Hay ciertas medidas que todavía siguen estando, pero sin embargo uno puede salir, puede ir a comer afuera. Ahora ya no hay que utilizar barbijo para ir a lugares públicos, pero sí mantener la distancia siempre. Claro, porque recientemente en Nueva Zelanda de repente apareció un caso de contagio comunitario ahí al lado. O sea, mucha gente se pregunta cómo es que aparecen los virus de repente sin por ahí un nexo claro con algún enfermo. ¿Pasa lo mismo en Australia? ¿Hay alguna amenaza de ese tipo? Y yo creo que, o sea, el país siempre se siente en amenaza y es el motivo por el que se toman tantas medidas precautorias. Es decir, hay una aplicación que la gente ha bajado masivamente en todo el país que registra todos los movimientos que hace y permite a las autoridades traquear, o sea, identificar por dónde se ha esparcido el virus y poder controlarlo de manera súper efectiva. Además, la gente tiende a seguir las reglas. Hace poco hubo una suerte de rebrote porque a través de uno de estos hoteles en los que se reciben a personas del exterior se contagió una persona que se encargaba de la limpieza y se identificó eso y se cerraron todos los negocios de la ciudad y se entró en una cuarentena en la que por 3 días al comienzo se les impidió a toda la gente salir y nadie salía, y si se salía tenía que ser con barbijo y por motivos específicos. Entonces como que lo van regulando de manera sobre reaccionando en el fondo. ¿Y cómo están con respecto a la... inmediatamente. Claro, ¿cómo están con respecto a la vacunación en Australia? En este momento ya oficializaron, va a haber 3 etapas en las que se va a vacunar. En teoría, bueno, decían que en marzo iban a empezar las vacunas, pero como acá llegó la cepa del Reino Unido, entonces se adelantó a febrero. La primera cepa, la primera tanda va a salir en febrero y se van a vacunar a todos los trabajadores, por ejemplo, del aeropuerto
o de los hoteles de la gente que viene del exterior y tienen que hacer cuarentena. O sea, los que están más expuestos, el personal de la salud, los policías, los adultos mayores de 70, todo, hay como un sector más, como que tiene un riesgo mayor, que va a ser vacunado primero. En una segunda etapa van a ser vacunados el resto de los adultos, y en una tercera etapa van a ser vacunados los niños si es que se considera necesario. Eso va a estar determinado por los médicos y por el gobierno en sí, pero todavía no está, no es certero que vacunen a los niños. Hay como toda una controversia con respecto a la vacunación de los niños todavía. Claro, Florencia, justamente vos sos servicio esencial, vos sos maestra jardinera. ¿Vos dónde calificás en esto? ¿Te van a vacunar en marzo o vas a pasar a la cola al final? Algunos países te vacunan primero, en el caso de los maestros. Sí. Bueno, yo también pensé que iba a ser una de las primeras en ser vacunadas, pero la realidad es que cuando lees la lista de los oficios o de las profesiones que van a ser vacunadas primero, primero están, o sea, hay una gran cantidad que ocupa ya el personal de la salud y el personal que se ocupa de los que vienen del exterior. Y esos son los que van a ser primero, más los adultos mayores de 70. Entonces ya es como son varios millones que son vacunados primeros, y nosotros los docentes caemos en una segunda etapa. Ahora, me quedé con esto que nos decía Flor, que ya llegó a Australia la cepa británica, ¿no? Nos miramos con mi compañero y dijimos, llegó a Australia esta nueva cepa, no tienen vacuna todavía, estaría llegando la vacuna. ¿Con qué vacuna creen que van a ser vacunados? Con la Pfizer. Con la Pfizer. Ok, sí. Pero recién digo, en febrero o en marzo, y ya llegó la cepa, esto es lo que me preocupa. Y después quería consultarles lo siguiente, ¿cómo se está manejando Australia con respecto al mundo? Vieron que muchos países se están cerrando, están armando bloques, cierran las fronteras, y ustedes nos dicen, la verdad es que acá prácticamente vivimos como en la vida prepandemia, sin barbijo, muy tranquilos, pero ¿qué pasa con respecto al mundo? Al turismo. Y las fronteras actualmente están cerradas y de hecho incluso no dejan salir a los australianos este año. O sea, hasta el 2022 no está permitido salir del país. Sí. Y obviamente las barreras hacia el exterior están todas cerradas. Hay competencias deportivas e incluso para la competencia de tenis que está en este momento, las personas han tenido que hacer 15 días de cuarentena. Pero perdón, entonces, si vos tenés un familiar grave en otro país, que vos necesitás viajar para verlo, ¿bajo ningún punto de vista podés salir durante todo este año de Australia? Sí, te lo permiten. Claro, hay excepciones. Sí, tenés que aplicar una excepción, o sea, es como si fuera una visa, en donde vos una declaración jurada que tenés que completar, y como ciudadano australiano tenés que decir y explicar cuáles son los motivos por los cuales vos querés salir del país, cuál es la intención, digamos, de la fecha de salida y la fecha de regreso, y eso pasa por un sistema de aprobación que si te lo aprueban vos podés salir, y si no, o sea, si no es suficiente razón para el gobierno, digamos... no te vas. O vas... No te dejan salir. No te dejan. No, yo creo que... No, que además en Nueva Zelanda, si vos no sos ciudadano, aplicás para ese permiso para salir, pero después no podés volver si no sos ciudadano. ¿Cómo es el caso en Australia? ¿Ustedes podrían volver o se tendrían que quedar afuera en caso de que tuvieran que salir por una urgencia? No, y si vuelven, ¿hacen cuarentena? Además. Sí, esa es la dificultad en realidad. Nosotros somos ciudadanos ya y eso nos permite volver. El problema es que la cuarentena está a costo tuyo y los lugares designados para hacer esa cuarentena son específicos. Son solo los hoteles designados por ellos y que cumplen con las medidas de seguridad. ¿No puedes hacer la cuarentena en tu domicilio? No. Tiene que ser un hotel designado por ellos, en los que tienen guardias de seguridad, gente que se encarga de llevarte la comida al cuarto. En el fondo esa es la manera en que lo controlan. Y para pagar eso creo que está entre los $3.500 o alrededor de esa cifra el costo del hotel. Así que por eso también se piensa al momento de salir. Pensás 20 veces antes de irte de Australia. Claro. Sí, porque tenés que contar no solo con los $3.500, sino con además 15 días extras de vacaciones que vas a pasar dentro del hotel haciendo cuarentena antes de que te dejen entrar, digamos, al país a circular libremente. Del aeropuerto vas directo al hotel y de ahí 15 días hasta que podés salir.
No, claramente no te conviene irte, porque tenés que tomarte, no sé, un mes de vacaciones para ir 15 días a ver a un familiar, venir, quedarte aislado, vos mismo costear eso, no podés hacer, ¿escucharon lo que están diciendo? No pueden hacer la cuarentena en su domicilio y ellos mismos tienen que pagar un hotel que es muy caro para después asegurarse de que pueden continuar con su ritmo de vida. Me decías antes, Flor, o Gibran, quien quiera decirme, con respecto a las clases, nosotros acá estamos teniendo problemas con respecto al inicio, qué fechas, de qué manera, clases mixtas, un poco presenciales, un poco virtuales. ¿Cómo son las clases en Australia? Me decías, los chicos van sin barbijo y docentes también, pero ¿qué otros recaudos toman? Sí, incluso cuando los adultos teníamos que ir con barbijo, los chicos menores de 12 años no era obligatorio para ellos usar barbijo. En este momento las clases funcionan con normalidad, los niños no tienen que ir con barbijo, nosotros los docentes tampoco tenemos que ir con barbijo. La realidad es que Australia, digamos, cada sector y cada ciudad en particular va analizando según los casos que van surgiendo o que van, digamos, que se van como cerrando o se van recuperando, van analizando las medidas que toman. Y cada estado, cada ciudad, incluso cada región dentro del mismo estado también tiene como autonomía para decidir si cierra, si pone cuarentena. No es obligatorio para todo el estado adoptar las mismas medidas que quizá alguna ciudad dentro de ese estado toma. Flor, Gibran, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que nos hemos quedado con Diego bastante sorprendidos con algunas cosas que nos han contado. Me decías esto que ni docentes ni chicos van con barbijo, pero a los docentes ¿les hacen un seguimiento, por ejemplo, con hisopados? Por último, les pregunto esto. ¿Cada cierto tiempo? No. No nos hacen un seguimiento. Solamente si vos presentás síntomas, ahí sí tenés que ir a hacerte un hisopado, o sea, te vas a tu casa y, bueno, si, digamos, los síntomas son de los que podrían ser el coronavirus, ahí tenés que presentarte vos a un hospital o a los centros donde te hacen el hisopado y hacértelo, por tus propios medios. El hisopado es gratis también, sin turno, nada. Vas, te presentás y te hacen el hisopado. Pero si no presentás síntomas, no tenés que hacer nada. Seguís con no tu te ritmo de hacen vida hisopado. Igual esto en el contexto de una ciudad que no tiene ningún contagiado, porque apareció un contagiado y se cerraron las clases, o sea, justo coincidió con que habían vacaciones, pero se cierra todo. Entonces, y de hecho, aún así nunca pasaron a hacer clases virtuales, no fue necesario, pero porque se cerró todo de manera generalizada, nadie podía salir, se tenía que mantener la distancia y la gente cumplía. Entonces, si hay casos, probablemente cambien todas las circunstancias. Por supuesto, ahí se baraja y se da de nuevo. Muchísimas gracias a los dos por contarnos la actualidad allí en Australia. Les mandamos un beso enorme y sobre todo por despertarse a las 4 de la mañana para charlar con nosotros. Eso es lo mejor que tienen esta pareja, te digo la verdad. Un beso enorme. Muchas gracias. Gracias, que sigan descansando. Nos alegramos de que estén bien. A cuidarse mucho, por supuesto. Y desde Australia nos vamos rápidamente a Francia.